Hello students, welcome to the English class, Unit 3, Class 1. El día de hoy vamos a revisar lo que es el past simple, regular pairs. Ok, en el inglés el pasado simple se va a dividir en verbos regulares y verbos irregulares. En este caso la primera clase va a ser acerca de los verbos regulares. Ok, nosotros usamos el pasado simple para expresar acciones o eventos que sucedieron en el pasado. Example, I passed my exam last week. Yo pasé mi examen la semana pasada. Ok, los verbos regulares los formamos por el pasado simple de los verbos, añadiendo el sufijo ed al verbo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí el verbo visit. ¿Sí? Esa es la raíz. El verbo visit es su forma origen. Y para nosotros poner en negación, perdón, en pasado simple, lo que hacemos es aumentar esta ed. Esa es la regla general. ¿Sí? Regla general es que al verbo en pasado simple le tengo que aumentar el ed. Y aquí tenemos la forma positiva, ed, se dan cuenta de cuál es la terminación ed. Entonces, esa es la regla general. El verbo en pasado simple debe terminar en ed. ¿Ok? Y luego tenemos lo que es la negación. En la negación, en cambio, pedimos la ayuda del auxiliar did. ¿Sí? Del auxiliar did más la partícula not de la negación. ¿Ok? Y ahí ponemos el verbo en su forma base, porque cuando tiene la presencia el auxiliar, el verbo vuelve a su forma base, no sufre cambios, porque el auxiliar le auxilia. ¿Sí? Y existe también la contracción. ¿Qué es la contracción? La fusión del did y el not. ¿Ok? Entonces, cuando usted vaya a escribir una oración negativa en pasado simple, debe escoger cuál de los dos va a utilizar. O bien la forma completa did not, o bien la contracción didn't, más el verbo en su forma base. Si se dan cuenta, aquí no aumenté la ed, nada, fue el verbo en su forma base. La pregunta, ¿cómo la realizamos? Tenemos aquí el auxiliar did, luego el sujeto y luego el verbo en su forma base, ¿sí? Sin necesidad de cambio ni de aumentarle ed ni nada, porque existe la presencia del auxiliar. ¿Ok? Y aquí tenemos un poco de las reglas de cómo agregar la regla básica del ed al verbo. Sí, hay subreglitas ahí. Entonces, la primera regla, la regla general es aumentar ed al verbo, independientemente cualquier verbo, ¿no? Walk it, play it. ¿Sí? En pasado simple, aumento ed. ¿Ok? Pero hay ciertos casos, por ejemplo, los verbos terminados en e. ¿Qué se hace si ya terminan en e? Pues simplemente les aumento la d. Y ahí sí cumplen con la regla general que dice que el verbo tiene que terminar en ed. El tercer caso nos dice que si un verbo termina en consonante más y, esta y de aquí se va a transformar, esta y se va a transformar en i latina o i normal, y de ahí se le va a aumentar el ed. Este es el caso de carry, carried, study, studied. ¿Ok? Porque aquí está la y aquí está la consonante. ¿Sí? Por ese motivo es que se cambia esa y por la i normal y se aumenta el ed. Se sigue cumpliendo con la regla principal, pero tiene ciertas modificaciones. Por último, el cuarto caso. Tenemos algunos verbos que terminan en una consonante simple y la segunda letra es una vocal y después de eso es una consonante, ¿no? Termina en consonante, vocal, consonante. A eso se refiere el libro, ¿sí? Verbos que son monosílabos. ¿Qué quiere decir monosílabos? Un solo sonido, verbos cortos, que tienen terminación consonante, vocal, consonante. Solo esos verbos. Se le va a duplicar la última consonante y se le va a aumentar el ed. ¿Ok? Y de ahí sí vamos a retirarnos a nuestro deber, que es algo muy sencillo, como poner los verbos que tenemos entre paréntesis aquí en negación. ¿Ok? Negación. ¿Sí? O realizar la pregunta. Eso vamos ayudando con algunas indicaciones acerca de la pregunta. Recordemos que en la pregunta íbamos a utilizar el auxiliar did. ¿Ok? Entonces, estas palabras que buscan más información, question word, question information. ¿Ok? Y esto de aquí lo único que busca es más información, pero no afecta la gramática de la oración en pasado simple. Entonces, ¿con qué inicio? Con did. Y de ahí si pongo did invented. Invent.
¿Por qué invents? Porque no tengo un sujeto, no conozco un sujeto, ¿no? Aquí está preguntando quién inventó. Entonces, who did invent the boat? ¿Quién inventó el boat? No lo sabemos. ¿Ok? Aquí en la segunda nos dice, what did you happen? Como, ¿qué te pasó ayer? ¿Por qué no pongo ed? Porque aquí está la presencia del auxiliar. Ahora, si tengo así, ¿no? The shopping assistant, the door to the customer. No hay ninguna que indique que sea pregunta, que sea negación. Entonces yo realizo lo que me pide la oración, ¿no? Opening. Y así voy completando. Y en la parte de aquí simplemente voy a poner los verbos en pasado simple aplicando las reglas de aumentar el ed. Por ejemplo, aquí, ¿qué es? Sit. Wait. Recordemos que todos son verbos regulares aquí. Waited. Todo es verbo regular. Aquí les voy a dar una ayuda un poquito. El verbo original es este stop hasta esa P. Y aquí en cambio cambia la I por la Y, ¿sí? En vez de decir quiet, cry. Y aquí les voy a dar quiet, cry. Okay, that's all. Thank you, students, for your attention.